Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado corazones en todo el mundo. Sí, hablamos de la saga romántica de Hande y Kerem. ¿Quién no ha escuchado sobre ellos? Su química en pantalla, su conexión que trasciende la ficción, ha generado un fenómeno. Hoy vamos a desgranar esa historia, desde sus inicios hasta el impacto global que han logrado. Prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y esa chispa innegable que hace que una pareja se convierta en un fenómeno mundial. Y antes de empezar, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido para ustedes. Y ahora sí, hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos nombres resuenan en los hogares de millones de personas, y no es para menos. Su historia de amor, o al menos la historia que el público ha construido alrededor de ellos, es algo digno de contar. Comenzó como muchas grandes historias en un set de filmación. La serie turca Senkalkam, que se tradujo al español como La luz de mi vida, o Llaman a mi puerta, fue el escenario perfecto para que esta magia ocurriera. Desde los primeros episodios, la química entre Hande, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem, como Serkan Bolat, era palpable. No era solo actuación, se sentía real. Eda, una aspirante a arquitecta con un carácter fuerte y una gran determinación, se ve obligada a fingir una relación con Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para recuperar su beca. Lo que empieza como un trato o un acuerdo puramente transaccional, se va transformando poco a poco. Las idas y venidas, las discusiones, los celos disimulados, las miradas que lo dicen todo ello construyó una narrativa tan convincente que los espectadores se enamoraron perdidamente de la pareja ficticia. Y fue solo cuestión de tiempo antes de que esa admiración se extendiera a la vida real. El éxito de Senkalkam fue explosivo, no solo en Turquía, sino internacionalmente. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y transmitida en países de Europa, América Latina y Asia. Las redes sociales se inundaron de memes, fanart, teorías de fans y, por supuesto, muchísimos deseos de que Hande y Kerem hicieran realidad su romance en la vida real. El hashtag #HandeKerem se convirtió en tendencia mundial en innumerables ocasiones, demostrando el poder de su conexión con el público. Lo que hizo que su historia fuera tan cautivadora fue, en gran parte, la forma en que se desarrolló. Al principio, ambos actores se mantuvieron reservados sobre su relación personal. Respetaban los límites, pero sus interacciones en eventos públicos, sus me gusta en redes sociales, sus comentarios amigables, todo alimentaba la especulación. La discreción, paradójicamente, avivó aún más la llama de la curiosidad. Los fans analizaban cada detalle buscando pistas, y cada pequeña confirmación, ya fuera una foto juntos en una cena o un viaje compartido, era celebrada como un gran acontecimiento. Cuando finalmente confirmaron su relación, la reacción fue eufórica. Fue como si el mundo entero estuviera celebrando con ellos. Las revistas, los programas de televisión, las páginas de noticias de entretenimiento se llenaron de titulares sobre Hande y Kerem. Se convirtieron en la pareja IT del momento, un ícono de amor moderno, inspirador y, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué elementos hicieron que su historia de amor conquistara el mundo? En primer lugar, la autenticidad. Aunque pueda sonar a cliché, la forma en que se percibía su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, transmitía una genuina complicidad. No parecían forzar nada. Se les veía disfrutar de la compañía del otro, y eso es algo que el público detecta y valora. Segundo, el fenómeno de las telenovelas turcas. En los últimos años, las producciones turcas han experimentado un auge increíble en popularidad a nivel mundial. Tienen un estilo narrativo propio con tramas intensas, personajes bien desarrollados y una cinematografía cuidada. Senkalkam me encajó perfectamente en esta tendencia, y la adición de una pareja protagonista con tanta química elevó el listón. Tercero, las redes sociales. Como mencioné antes, las redes sociales jugaron un papel crucial. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a Hande y Kerem, compartiendo contenido, organizando campañas de apoyo y haciendo que su historia fuera omnipresente. La inmediatez y el alcance de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok permitieron que su fama se propagara como la pólvora.
Cada publicación, cada historia, cada mención era amplificada y discutida por miles, si no millones, de seguidores. Además, la narrativa de la pareja en sí misma. La idea de que dos personas que se enamoran en el trabajo superando obstáculos y encontrando el amor en un entorno a menudo ficticio, resuena profundamente. Es una historia aspiracional, que alimenta la creencia en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar esa conexión especial en los lugares más inesperados. Claro, no todo ha sido un camino de rosas. Las relaciones públicas, especialmente las de celebridades, a menudo vienen acompañadas de escrutinio constante y, a veces, de presiones. Hemos visto a Hande y Kerem navegar por la atención mediática, mostrando una madurez y una unidad que solo ha fortalecido su imagen ante sus seguidores. Han sabido proteger su espacio privado mientras compartían lo suficiente para mantener viva la conexión con su público. El impacto de su relación va más allá del entretenimiento. Han inspirado a muchos jóvenes, mostrando que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar barreras. Sus imágenes juntos, sus declaraciones de afecto, incluso sus momentos de diversión y cotidianidad que ocasionalmente comparten, son vistas como un faro de positividad en un mundo a menudo complicado. Se han convertido en embajadores de la moda, de la cultura turca y, por supuesto, del amor romántico. Analizando más a fondo su trayectoria, podemos ver cómo la conexión entre ellos no solo se basó en la atracción física o la química en pantalla, sino en una complementariedad de personalidades. Hande, conocida por su calidez y su dulzura, junto con Kerem, con su carisma y su energía, crearon un equilibrio perfecto. En las entrevistas que concedieron juntos, se notaba una naturalidad y una comodidad que delataba una relación sólida. Sus risas compartidas, sus miradas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente al responder preguntas difíciles, todo ello reforzaba la idea de que estaban en la misma sintonía. Es interesante observar cómo la dinámica de su romance, tal como la percibimos como público, evolucionó. Pasaron de ser compañeros de escena a amigos, y de amigos a algo más. Este tipo de desarrollo, que refleja un proceso de conocimiento y crecimiento mutuo, es lo que a menudo se busca en las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real. La audiencia se sintió parte de ese viaje, celebrando cada etapa de su amor. La globalización de las series turcas ha sido un factor clave. Series como Karasevda, Erkencikus y, por supuesto, Senkalkapm han abierto las puertas a una nueva era de consumo mediático. Los espectadores de diferentes culturas han aprendido a apreciar las historias, los personajes y, en este caso particular, a las estrellas detrás de ellas. La habilidad de Hande y Kerem para trascender las barreras del idioma y la cultura es un testimonio de su carisma y del poder universal del amor. Además, sus proyectos individuales también han sido muy bien recibidos. Hande Erçel es una figura consolidada en el mundo de la actuación y la moda, conocida por su belleza y su talento. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y con una gran proyección internacional. La combinación de sus carreras exitosas y su relación personal ha creado un fenómeno mediático de proporciones épicas. No solo son figuras públicas, sino que se han convertido en referentes, en modelos a seguir para muchos. El impacto económico y cultural de su fama también es digno de mención. Han atraído la atención hacia Turquía como un centro de producción de entretenimiento de alta calidad, impulsando el turismo y fortaleciendo la industria creativa del país. Las marcas los buscan para colaboraciones, y sus apariciones públicas se convierten en eventos de gran magnitud. Pero, volviendo a la esencia, ¿qué es lo que hace que una historia de amor sea tan universalmente atractiva? Creo que es la conexión emocional que logra generar. Hande y Kerem, a través de su relación, han tocado las fibras sensibles de millones de personas. Han recordado a muchos la importancia del amor, de la compañía, de tener a alguien con quien compartir los altibajos de la vida. Por supuesto, como en toda relación, seguramente ha habido sus momentos de desafío, de aprendizaje y de crecimiento. Sin embargo, la forma en que han proyectado su vínculo al público ha sido de fortaleza, de apoyo mutuo y de un amor que parece, sinceramente, sólido. Han demostrado que es posible mantener una relación pública, exitosa y al mismo tiempo proteger su espacio privado. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es un fenómeno cultural, impulsado por una química innegable, por el poder de las redes sociales, por el auge de las producciones turcas y por la universalidad del anhelo humano por el amor. Han conquistado el mundo, no solo con sus actuaciones, sino con la autenticidad y la pasión que irradian.
Han demostrado que a veces la ficción puede inspirar la realidad, y que la realidad, cuando es bella y sincera, puede cautivar a millones. Su historia es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de unirnos y de inspirarnos. Para concluir, hemos explorado cómo la historia de amor entre Andercel y Kerem Bürsin ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Hemos hablado de cómo su química en pantalla en Senkalkapm sentó las bases de la explosión de popularidad en redes sociales y de cómo su relación real, confirmada con el tiempo, cautivó a millones de fans. Hemos analizado los factores clave de su éxito como la autenticidad percibida, el auge de las telenovelas turcas y el poder de las plataformas digitales. También hemos reflexionado sobre cómo su conexión personal, más allá de la actuación, ha resonado con el público, convirtiéndolos en iconos de amor moderno y referentes culturales. Su historia es un testimonio del poder universal del amor y de la capacidad de las celebridades para inspirar y unir a personas de diferentes culturas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la fascinante historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fans de esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de su historia? Déjenme sus comentarios abajo que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!